Bueno, hemos hablado, ya está bien, Rafa, sí. Eh, Mucho hemos hecho y gastamos tanto en tener cosas para el video y todo eso, pero ahora el sistema de audio en la iglesia que tiene, creo que desde Noé llegó, pero ya tiene sus muchitos años y ahora estamos viendo que eso está dando problemas. Pero si no es una cosa es otra y tenemos un Dios más grande que todo eso. Entonces, menciono lo que el hermano Rafa puso acerca de la reunión de mujeres. Hay la posibilidad, hermanos, y lo que pone ahí es donde usted puede enlazarse ahí en el Facebook, usted entra y ahí va a ver la conferencia. Me mencionó Rafa que se pudo enlazar aquí y ponerlo aquí en la iglesia, pero hay muchos peros de eso, entonces si se hace le avisamos en del WhatsApp para que sepa que sí, y si no ponemos nada es porque no, y usted cada quien en su casa entra en el Facebook y puede ver la conferencia. No sé mucho de eso, si tiene alguna duda de eso, hermanas, pregunta al hermano Rafa y te puede orientar mucho más que yo. Entonces, oren por eso, porque tienen el ánimo de tener la conferencia, aunque es como es. También, como mencionó, de Madrid, estamos obviamente viendo eso y el plan es de ir a Madrid este domingo. También el aniversario, hermanos, el deseo, en verdad, es que tenemos el aniversario. Todavía son 2 meses, pero como mencionó el hermano Félix, es un sube y baja. Pero pido, hermanos, que oren que Dios lo baja y que que en verdad que no haya más casos de COVID. No, es que mira, la pandemia es así, así, así. La pandemia, hermanos, Dios se ríe de la pandemia. ¿Okay? Hoy mismo puede acabarse con la pandemia. Y no estoy hablando por hablar. Si Dios quiere, pues no hay ningún caso nuevo de COVID desde ahorita. Si Él quiere, pues puede hacer eso. Es Dios, hermanos. Entonces, no es necia la petición mía, aunque a lo mejor usted dice, pues, pero no creo que pasa eso. Bueno, a lo mejor eso es el problema, usted no cree, que muchas veces sucede. Pero estamos aquí viendo de nuestra armadura, pero ya tenemos rato viendo de la oración. Vamos a orar ahorita y después vemos más de eso. Dios, por favor, bendice en este rato que estamos aquí congregados. El tiempo es limitado. Siempre pues hay más que decir que las horas en el día. La palabra tuya es amplia y, Señor, tú eres infinito. Entonces, Señor, pedimos que nos ayúdame a mí con el español y decir las cosas correctamente, que pueda ayudar a los hijos suyos en este asunto de la oración. En tu nombre, Señor, pedimos. Amén. Hemos visto mucho, pero como tantito de repaso. La oración es sincero, sensible y afectuoso derramamiento de nuestro corazón y almas a Dios por medio de Cristo, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, para tales cosas que Dios ha prometido y según su palabra dará, para el bien de su iglesia, con su misión por fe a la voluntad de Dios. Eso fue dicho la primera vez por Juan Bunyan. Pero estamos viendo eso. Cuando decimos, hermanos, en un estudio que sea, cuando decimos que la oración es, el amor es, Dios es, después del es, como dije, la oración es, Dios es, después del es,
hay miles de hojas de información, hay mucho que decir. Y cuando es algo como la oración, o como el amor, o aún nuestro estudio de Dios, al principio, especialmente al principio, y usted en su vida, seguramente me puede decir si son los niños en la escuela, o quizás usted y un trabajo que ahora tiene, o alguna experiencia, no importa. Pero cuando empezamos, hermanos, nos espanta. A los niños cuando entran a la escuela, a lo mejor van y hasta lloran quizás, porque no saben qué va a haber, y empiezan a decir, pues vamos a aprender a sumar. Y les espanta, pues 1 más 1 son 2. Y ¡ay! Pero ya pasan unos años así y están en la escuela, y 2 más 2 o 3 más 3 o 9 más 9 no les espante, ya saben la respuesta. Pero eso les espantó. O quizás usted en un trabajo nuevo entra y ahí está el trabajo nuevo y no sabe ni el jefe ni los compañeros en el trabajo y qué es lo que van a pedir de mí, y el primer rato está bien nervioso. Pero ya se acostumbra el trabajo y es como nada, ¿verdad? No le afecta para nada. Hasta pues, voy a trabajar. Y bien sabe lo que es, y hasta ahora tiene el ánimo de decir, pues, ahí es el trabajo, pero podemos mejorar el trabajo. Aunque hace un tiempo cuando entró tenía miedo de poder aprender todo el procedimiento, y ahora porque ya se acostumbró, ya sabe, se dice, hasta yo puedo mejorar ese procedimiento. O quizás los que entran dice, te mira a ti con esa confianza y como que mueva las cosas tan fácilmente, dice, qué genio es. Y si dicen eso y oyes eso, a lo mejor dices, si supiera. Hace un rato estaba igual que usted, con temor de qué hacemos con eso. La oración, hemos visto 7 detalles. Y si les digo, pues ahorita los leí, pero si digo, mira, dime los 7, a lo mejor se pone nervioso y ni puede recordar ni uno, o quizás 2, pero que me dice los 3, o digo los 7. Ahora, aunque no hago ningún examen, el hecho es que si vamos a hacer algo y vamos a orar como la Biblia dice, y quiero orar como Dios dice, recordar todo eso. Cada vez que estoy orando, o cuando los apóstoles dijeron a Cristo, enséñanos a orar, y es el famoso Padre Nuestro, ¿verdad? A lo mejor lo tiene memorizado, pero era una lección de cómo debe de orar, no como memorizar y repetir aquello, ¿verdad? Entonces, recordar todo cada vez es difícil y complicado. Si lo ves como muchas cosas que hay, a lo mejor dice que es muy complicado. Si lo ves por lo que en verdad es, a lo mejor dice es difícil. Difícil porque no estamos acostumbrados a ser muy sinceros, sensibles, afectuosos, ni tampoco derramamos nuestros corazones delante de Dios en el nombre de Cristo. Ni entendemos, y hasta a veces ni queremos que el Espíritu Santo se involucre. Entonces, desafortunadamente, en la oración, como muchas cosas en la vida cristiana que he visto, desafortunadamente buscamos la forma más que la sinceridad. Y hermanos, eso
predicando de cualquier cosa. Si digo, mira, la manera de tener un matrimonio exitoso, quizás algún matrimonio que tiene problemas me hace casa por un rato, o quizás algunos que están pensando en casarse me hacen caso. A ver si va a decir, pues el número 1 es, número 2, número 3, número 4, número 5. Ojalá que tiene tanto interés que cuando llegamos a 36 todavía me están haciendo caso. Pero el detalle es que cuando ya llegan a la casa para arreglar su matrimonio o están mirando el asunto de casarse con alguien y dice, pues, el hermano nos dio 40 cosas. ¿Y cómo voy a aplicar 40 cosas en mi matrimonio? Y aunque si fuera que pudiera aplicar esas 40 cosas en su matrimonio, no es una garantía que hay éxito ahí. ¿Qué es el problema? Es porque normalmente estamos buscando la forma. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Si digo eso, hay entrada, ¿verdad? Y si digo que no, ¿qué cree? Pero cuánta gente empieza así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y pensando que entrando así, todo estará bien. La otra semana vimos que en el nombre de Cristo, y siempre terminamos la oración y dice, en el nombre de Cristo, o en nombre del Hijo, o alguna forma, amén. Y diciendo eso, entonces esa oración sí llegó. Y si le digo que nomás diciendo eso después de orar, no es garantía que entra, ¿qué pues? Porque buscamos la forma. Y nomás como un ejemplo para que llegue la idea, ¿se acuerda de Nadab y Abiú, hijos de Aarón? Es que les ganó la emoción de la presencia de Dios ahí y que están tan emocionados con el asunto, dicen, agarraron a fuego ajeno, o no del altar, y pusieron incienso y van a entrar y porque, ay Dios, ahí está Dios y vamos a estar también nosotros con Dios y ahí entran con su incensario y dice que el fuego salió de Dios y los mató así. Y se espantaron la gente. No se diga de Aarón y los otros dos hermanos o hijos de Aarón que no murieron. Es lo que sucede, hermanos, muchas veces en la religión. Buscamos formas de hacer las cosas. Yo no digo que una forma es mala, pero desafortunadamente tratamos de eso a veces. Bueno, alguien quizás de mi edad, pero yo creo que de la edad que sea, se frustra con que en línea vamos a ver algo y si nunca has estado en tal página o ha tratado con tal asunto en el internet, a lo mejor te bota y ¿qué estoy haciendo mal? ¿Verdad? Y te frustra. Y si fuera una persona ahí con paciencia y te da un formato de papel y tinta para llenarlo y vas llenando y tienen una duda, ¿y aquí qué? Pues esa persona dice, pues mira, nomás pone así, está bien. Porque tú preguntaste, sabe quién es, sabe cómo es el asunto y sabe cómo ponerlo y todo está bien. Pero haz eso con una máquina que entiende procedimiento nada más. O si la persona tiene mala gana, también con papel y tinta dice, no está bien, hazlo otra vez. No está bien, hazlo otra vez. Y te frustra, ¿verdad? Pero muchas veces tratamos a Dios en esa forma. Padre celestial, decimos, o nuestro Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Oye, lo decimos sin sentido. Eso es vanidad. Lo hacemos la palabra vana, porque lo estoy diciendo sin
sin sentido, no, ni sé qué dije, nomás ta, 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 ta. Haz de cuenta que dije eso, porque no tiene ningún sentido. Es que buscamos estas formas. Por eso en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Decimos, pues yo no estoy buscando deleites así. Pero muchas veces oramos en una forma muy carnal. Y el ejemplo, desafortunadamente, que uso mucho, es pobre Pedro. Cuando Cristo dice que voy a morir y todo, y Pedro dice, no, eso no va a pasar. Tú no vas a morir. Y la respuesta de Cristo era muy duro contra el pobre Pedro, ¿verdad? Porque le dice, pues Satanás, tras de mí, es que tú no entiendes las cosas. Y ese es el detalle. No entendió y está orando en una forma, aunque pone que no entendió. Él está diciendo, la esperanza de todo es que está este Jesús con nosotros. Esa es la razón del éxito. Es el que va a establecer a Israel otra vez. Va a correr a los romanos. Vamos a recuperar la gloria que tuvimos con David y Salomón. Vamos a ir a conquistar y ese será nuestro general y rey. Pero obviamente Pedro no entendió. Luego entendió, pero no entendió. Y eso es una forma muy oró carnalmente o para sus deleites, como dice aquí. Aunque uno dice, pues ¿cuál deleite? El deleite es que yo soy judío y los judíos van a dominar el mundo. Ahora sí me entienden. Y es lo que está pensando. Pero no estaba pensando en la voluntad de Dios, no estaba pensando en lo que Dios quería hacer. En Isaías 29, verso 11 al 13, entro en medio de una profecía, pero espero que me puede seguir. Dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual se diere al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto. Y él dirá, no puedo, porque está sellado. Y se diere el libro al que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto. Él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Diciendo, pues, esta gente me honran, pero con sus labios, con su boca, con sus palabras. Y el temor es cosa que aprendieron. No tienen temor de Dios, nomás tienen temor y como que la ley, y si guardo la ley, todo está bien. Ese es mi temor a Dios. Pero no tiene temor, no tiene ese temor que Dios pide, que hay un respeto ahí y le honra. Simplemente me enseñaron que hay que temer a Dios. Entonces temo a Dios. ¿Qué quiere? ¿Ya dije? ¿Di la respuesta correcta? Temo a Dios. Dios dice que hay que temer a Dios. Yo temo a Dios. Dios, eso no es. Es cuando ya ve todo lo que el amor es y toda la cosa y dice, pues mire, yo cumplí ¿Qué pasó? Y dicen, pues es que no nos ama. ¿Cómo que no te amo? Ahí hecho. En domingo mencioné algo que cuando vamos a alguna parte, pone que entra en una tienda y yo puedo preguntar, bueno, si te conozco aún, pero pone que es un cliente, es conocido, pero digo, bueno, señora, señor, ¿qué le ofrece? Digo, hay cierto trato amable. O puede entrar usted en la tienda y digo, ¿qué quieres?
Estoy diciendo la misma cosa, pero las palabras son diferentes y obviamente el tono de voz es diferente. Y no se diga de la cara. ¿Me entienden? Eso es lo que está diciendo Dios. Es que ese temor que tiene, pues, o ese amor que tiene, pues, ¿qué? No me amas. No, eso no es cierto. Y entendemos eso de nuestras vidas. Si la petición que hacemos no es según o en acuerdo o por medio de la enseñanza y ayuda del Espíritu Santo, no puede ser conforme a la voluntad de Dios. Ahora, Romanos 8:26. Romanos 8:26. Se pone un poco complicado lo que vamos a ver, pero espero no tanto que no me pueda entender. Romanos 8:26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No estoy leyendo bien. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, Dios intercede por sus santos. Hemos visto que es por Cristo, pero es también por el Espíritu que tenemos por medio de Cristo. En Efesios 2:8 dice, porque por medio de Él, o Jesús, o Cristo, los unos y los otros, o todos nosotros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahora podemos ver una cosa. Y si hablamos de la oración, aquí en Efesios 2:8, ahí está. Porque tenemos el Hijo, en este caso dice de Él, que es el Hijo. Nosotros tenemos por el mismo Espíritu la entrada con el Padre. Entonces tenemos el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están involucrados en nuestra oración. Ya he dicho y ahorita vamos a ver del Espíritu, porque hemos hablado, dirigimos nuestra oración al Padre por medio del Hijo, y hablamos de eso la semana pasada, y ahora es por la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Porque es por el espíritu del hombre que el hombre entiende o sabe las cosas del hombre. No somos animales, no es un instinto. ¿Ok? Nosotros somos gente, seres humanos racionales, o podemos razonar por el espíritu que Dios ha dado a nosotros. Y yo no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu que usted tiene, el alma que usted tiene. En 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu sino el espíritu del hombre que está en él. Que eso es fácil de entender. Hay sentimientos, hay cosas, y es por mi espíritu. ¿Ok? A veces decimos, pues el perro está triste y todo eso. Decimos eso porque ¿cómo reacciona usted? El perro está feliz porque mira cómo brinca. Pero yo sé que un ser humano puede estar triste o feliz o confundido. Hay cosas por el espíritu que hay. Ahora, en la segunda parte dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora le doy una ilustración. Aquí está la Biblia. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Puedo pasar eso a una persona y lo lee y dice, no entiendo. Es muy confuso.
muy aburrido, sin chiste, es una leyenda, es un libro tonto. A lo mejor ha oído todo eso. Pero luego usted abre el libro y empieza a leer y empieza a hablar de la bendición de Dios, que es cuando usted abre el libro y lee lo que está aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay gente que ven la Biblia y lo ven hasta con odio? No lo quieren. Por lo menos es completamente aburrido. Yo no voy a leer ese libro porque no, pues ¿para qué? Pero usted ve hasta con gozo, agarra la Biblia y lee una porción y se goza en lo que leíste. ¿Qué es la diferencia? Es el Espíritu, y en este caso el Espíritu Santo, y como dice aquí, que así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Eso es la palabra de Dios, pero nadie conoce o sabe algo de eso solo por el Espíritu de Dios. Eso es cuando las cosas entran, eso es cuando prende el foco, es cuando hay comprensión en las verdades de la Biblia. Es por el Espíritu de Dios. Porque no es un libro como el periódico o cualquier libro, analícelo como quiera, un ser humano lo escribió y eso es todo. Un libro de filosofía o alguna cosa así, pues son ideas humanas. Eso no son ideas humanas. Eso viene de Dios. Y es una bendición leer la Biblia. Pero hay mucha gente que dice que no. Y es por la falta del Espíritu que da sentido a la palabra. Hemos hablado de lo que es esa doctrina de nacer de nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Es que la persona recibe vida del Espíritu de Dios. Y por lo tanto, ahora hay entendimiento en la palabra de Dios, que antes no había. Por eso ahora esa persona entiende el mensaje del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de la ira de Dios, del temor de Dios, de la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque ahora tiene vida del Espíritu. Y por eso llega la salvación. Y es lo que hizo falta. Más letras, no. Mejor comprensión del español, pues a lo mejor nos falta, pero se puede entender mucho nomás entendiendo cómo leer español. Ahí está la oración bien hecha. ¿Por qué no entiendo? ¿O por qué no tiene sentido? Por el Espíritu. El Espíritu que usted tiene, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él y tampoco entiende nada. No entiende nada. A veces me preocupo porque no me entienden a mí. Pero cuando no entienden a mí, ni tampoco el otro, y tampoco el otro, y tampoco el otro, digo, el problema no es el predicador, el problema es el corazón tuyo y la falta del Espíritu Santo ahí. Por eso muchas veces el evangelio de la prosperidad es muy popular, porque puedo entender muy bien qué es tener más riqueza en este mundo y más éxito en las cosas en este mundo. Eso no necesito el Espíritu Santo para entender eso. Con más billete compro más cosas, ¿verdad? Eso no es difícil de entender. No ocupa el Espíritu Santo para eso. Pero entender del peligro en que esté su alma, solo que Dios por su Espíritu le habla, usted va a quedar muerto tal como es. Toma en cuenta aquí, hermanos, y si hablamos de Romanos 8, 26 y 27, otra vez, esa es la cita que leí, que de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir? Y cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que
mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Ahora, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Pablo supo cómo orar? Él es el que está hablando. ¿No crees que Pablo supo? Yo digo que sí. Si alguien sabía cómo orar, debe de ser Pablo, ¿no? Pero aquí dice que sin la ayuda del Espíritu, ni sabe qué hemos de pedir, ni cómo conviene pedir. Él mismo dice eso. Y hermanos, es que tomen en cuenta que es quien está hablando aquí, no soy yo, eso es Pablo. He dicho, hermanos, muchas veces que la oración es lo más íntimo en que nos participamos como cristianos. Y creo que con cada detalle que estamos viendo, usted puede ver eso, que no podemos entrar pretenciosos, sino con honestidad, sinceridad, sensibles, afectuosos en la oración. La oración no es para... Yo entiendo que enseñamos a nuestros hijos cómo orar y decimos, mira, hijo, dice así, pide por esta persona y esta persona y esta persona. Y es la manera que enseña cómo orar, es correcto. Pero uno que ya soy grande y estoy orando por mi propia voluntad. Entonces hay una manera de orar, sí, pero eso es con honestidad, con sinceridad, sensibles, afectuosamente. Pero con eso tiene que tener la ayuda del Espíritu. Porque, hermanos, cuando oramos, Dios escudriña nuestros corazones. Es lo que quieres, ¿no? Que Dios te hace caso. Cuando ore, quiere que Dios esté ahí y preste atención a la oración tuya. Bueno, yo sé que algunos nomás oren porque tienen que orar. Es la hora de orar y a veces se nota porque a veces usan mucha forma en la oración. Hay gente, cada persona es diferente y por lo tanto cada uno ore diferente. Hay gente nerviosa y tartamudan y todo y rodean el asunto y todo, y te quedas medio, ¿qué me quieres decir? Hasta que dices, mira, ¿qué quieres decir? ¿Quieres o no? Pues no. Ahora sí entendí. Ya tenemos media hora platicando y no entendí. Con Dios, hermanos, está bien, pero a veces jugando, ¿quién me dice? Hermano Arturo, a ver si está mirando eso ahorita. Los que están en San Luis ahorita. Eminencia, me dice, eminencia, jugando conmigo. Y lo tomé siempre, y lo tomo siempre como de broma, como eminencia, pues. Pero no hablamos así, ¿verdad? Digo, jugando quizás decimos algunas cosas, pero normalmente no hablas así, ¿verdad? No llegan así, eminencia, pastor famoso, no sé, ni me vienen palabras ahorita, porque no hablamos así. Ahora, Dios es todo y más de lo que podemos decir. Que gloriosos, que santo, que grande, que es una eminencia, que Dios es eso y todavía más. ¿Me entiendo? Y si usted llega a Dios diciendo todas estas cosas con sentido, yo no digo nada. Hasta me quedo medio avergonzado porque no pensé como usted y usted llegó diciendo todas esas cosas y usted tiene por qué decir todo eso. Pero muchas veces, hermanos, decimos cosas en la oración y usamos expresiones
nomás porque somos religiosos y estamos en la iglesia y hay que orar así. Pero Dios no oye eso, Dios no hace caso a eso. Dios escudriña el corazón en Primera de Juan, 5:14. Conocido el verso, pero dice, Primera de Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos con Él, con Dios, orando. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, ese verso es muy cortito y todo, pero tiene una verdad muy importante aquí. Dios solo oye la oración hecha conforme a la voluntad de Él. Solo contesta la oración que es conforme a su propia voluntad. Dios nos cuida de nosotros mismos. Le voy a decir una cosa, aunque no le va a gustar. A lo mejor no me gusta yo. Ese es el problema, no me gusta yo. No tienes $1,000,000, ¿verdad? O a lo mejor alguien tiene, pero yo no tengo y los que conozco no creo que tengan, pero no tienes $1,000,000, ¿verdad? ¿Usted cree que si Dios quiere que usted tenga $1,000,000, no tendrá $1,000,000? Si Dios quiere que usted tenga $1,000,000, ¿no tendrá $1,000,000? Digo, Dios tiene más que 1,000,000. Y Dios puede dar a lo que hasta eso y más a quien sea, ¿verdad? O 10 millones, o 20 millones. No me diga nada, pero ¿nunca has pedido a Dios por $1,000,000 y no llega? Bien, no, hermano, no soy tan avaro. Nomás le pido $500,000. Bien. Y Dios no te da ni los $100 que pides. ¿Qué es eso? ¿Y por qué no da eso? Pues pudo haber muchas cosas, para decirlo muy sencillamente, es porque no quiere. Si hablamos de voluntad, voluntad es que quiero o no quiero, ¿verdad? Eso es exactamente lo que es voluntad, ¿no? Yo tengo la voluntad de dar o la voluntad de no dar. ¿Y por qué? Porque no quiero o que quiero. ¿Qué es el motivo? Es mi voluntad, ¿verdad? O me fui por un lado equivocado, porque no puedo ver sus caras y nomás veo bozales, cubrebocas que me están mirando. Pero eso es voluntad. ¿Dios quiere? Pues si Dios quiere, pues va a estar. Si Dios no quiere, no va a estar. Entonces, si no está, pues Dios no quiere. A ver. No es, hermanos, que muchas veces oramos por cosas y que no sabemos. Y no estoy diciendo que estás mal, corrígete. Porque pedimos por la salud de una persona, ¿verdad? Oye, pues a la persona que quiero y conozco, yo no quiero que mueren, yo no quiero que sufren, yo no. Yo pido que Dios les bendice, que Dios les dé buena salud y todo eso. Yo no quiero que sufren, y mucho menos que mueren. Yo no quiero eso. Pero luego muy subliminalmente hablamos, pues que se murió, es que Dios quiso. Pues sí, hablamos así, ¿verdad? Pues Dios quiso. El hermano Mario salió, me dijo que tenía una persona que conocía y está en el hospital, está muy grave. Le da como 25% del chance que sobrevive, está enferma esa persona. Y aparentemente tiene lucha con eso y ya es mayor de edad y toda la cosa y puede ser que muera. Pero no queremos eso y oramos y pedimos a Dios, pues si es mi mamá o es mi abuela o es una persona que conozco y que amo, pues yo no quiero que muera.
Y así pido, ¿no? Pero a ver, les pregunto una cosa. Y no es todos los casos, pero nomás. Con una persona que conoce, y esa persona ya tiene rato enferma, luchando con la salud, ya es grande de edad, hermano en Cristo o hermana en Cristo. Y usted dice, pues no, pues ese hermano es fiel en la iglesia, es mucho ánimo en la iglesia, y es mucho ánimo en mi vida y toda la cosa, y Dios no quiero que muera. Yo no sé de usted, yo no quiero poner palabras en su boca ni ideas en tu cabeza, pero he orado así. Y decimos a veces vagamente entra el pensamiento en la cabeza y dice el pensamiento, pero ha sufrido mucho, ¿no será mejor si Dios le lleve? Pero yo digo, Dios, dale salud, ¿verdad? Dale vida. Y luego lo que sucede es que muere. ¿Era la voluntad de Dios? Nadie ni mueve la cabeza, ¿verdad? ¿Se pudo morirse sin que sea la voluntad de Dios? Entonces, murió porque era la voluntad de Dios. A ver si puedo hacer que hagan así. Sí era la voluntad de Dios. Aunque yo pedí, pero pedí carnalmente, porque yo quiero que esté. Y él le he conocido por años. Siempre ha sido un ánimo para mí. Siempre me ha dado buenos consejos. Siempre me ha atendido bien. Oye, hay poca gente así en el mundo. Pero se murió. Pero aún en mi oración tenía, porque en la oración entró esa idea de ¿ha pasado? Y Dios le llevó, porque eso era la voluntad de Dios. Y hasta pidiendo en mi oración que Dios me guíe en la oración y todo, y Dios me guió, pero yo me quedé con la idea carnal, ¿verdad? Porque mi deleite es que esta persona está. ¿Por qué? Por todas las razones que ya dije. Pero ¿qué era la voluntad de Dios? Ahora, es algo quizás muy fuerte, pero lo que quiero que entienda es que necesitamos la dirección de Dios. Y a veces, hermanos, como Pablo aquí mismo dice, Pablo, y vuelvo a decir Pablo en Romanos, que sabe cómo orar, pero él mismo dice, ¿sabes qué? A veces no sé qué decir. Yo no sé cómo orar. Y dice que el Espíritu Santo nos ayuda con un gemir, un suspiro, porque no se puede expresar, no entiendo. Porque Pablo dice, pues yo no sé, a veces ni sé qué debo de pedir y cómo debo de pedir. Pablo dice eso. Oye, si eso es Pablo, ¿dónde estamos nosotros? Pero Pablo lo dice para nuestro ánimo y diciendo, mira, por el Espíritu, tiene que ser guiado por el Espíritu y orar, aunque como el ejemplo que di era muy feo, muy difícil, ¿verdad? Esa persona que conozco, pero es hermano y todo, y tanto beneficio y bueno y bendición y toda la cosa es en mi vida, yo no quiero que lo lleve. Pero como digo, entra en mi oración que estoy pidiendo eso, entra la idea y digo un pensamiento vago, así malamente lo digo. Porque a veces es el Espíritu Santo guiando en la oración. Diciendo, oye, esa persona tiene tanto tiempo sufriendo y usted sabe cómo ha sufrido. ¿Han leído la hija del lechero? Levanta la mano, eso no tiene que quitar el cubreboca, ¿eh?
Se puede, no pasa nada así. ¿Han leído? Lo recomiendo. La muchacha está muriendo de tuberculosis y muere de eso. Muere de eso. No voy a decir más. Es que a veces nosotros, nuestro punto de vista es muy carnal. Y como dice ahí, pues en nuestros deleites, decimos, pues ¿cuál deleite? No es que quiero dinero nomás para comprar carros recios y caros. No, es nomás. Pero a veces de cualquier manera es mi forma de verlo, no es la forma que Dios ve. Y Dios contesta la oración que es conforme a la voluntad de Él. Les voy a decir una cosa, y lo voy a decir porque espero que un día todos me entiendan. Y toda la oración empieza en el cielo. Y lo que prediqué ahorita es la razón que digo eso. Toda la oración correcta y buena que Dios contesta empieza en el cielo. Porque es conforme a la voluntad de aquel que está en el cielo. Es porque todo eso, hermanos, todo lo que hacemos en este mundo es para la gloria de Dios. Y gracias a Dios, a veces yo salgo muy beneficiado porque Dios es muy bueno para con los suyos, pero es para la gloria de Él. Y tenemos que aprender a orar en ese sentido, guiados por el Espíritu de Dios, porque si no es así, la verdad, la oración nuestra no llega. Porque solo el Espíritu conoce la voluntad de Dios. Y la oración que Dios escucha y contesta es conforme a la voluntad de Dios. Ese es 1 de Juan 5:14. Entonces tenemos que orar en ese sentido, siempre pidiendo a Dios, Dios guíame en esta oración. Y hermanos, así, porque a veces no sabemos qué decir, cómo orar. Hay situaciones en la vida y varios ahorita que estamos orando y yo no sé cómo orar. Yo no sé qué es la solución. Yo no sé, fuera de un milagro que Dios hace, no tengo idea. Pero oramos. A veces es pedir perdón a Dios porque día después me doy cuenta que oré conforme a mi propio entendimiento, pero digo, pues no entendí otra cosa. Dios es bueno, hermanos. Por eso no es que hay tanto regaño de Dios, aunque oramos como oramos a veces. Pero esa es la manera que debemos orar, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Espero que me entendió. Esa es una iglesia bautista, no una iglesia pentecostés, y estamos hablando tanto del Espíritu, ¿verdad? Ojalá que comprendan el mundo que aquí hay vida, y hay vida por el Espíritu de Dios que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Dios, bendice, por favor. Bendice a nosotros, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Perdona nuestra vida, a veces nuestro pecado que nos hace tan torpes y luchamos para entender lo que debe de ser fácil, pero Dios, ayúdanos y ten paciencia para con nosotros y no nos deja, sigue hablando a nosotros hasta que entendamos. Dios, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, y escucha nuestra petición, por favor, y enséñanos a orar. En tu nombre, Señor, pedimos. Amén.